Amigos de Radio Victoria, con su televisión en esta nuestra alianza hemisférica con Panamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Vamos a conversar de inmediato con Héctor Azoka, director del Grupo Horizonte, y conversamos todas las semanas con él, y hoy tenemos que continuar con el tema electoral de las primarias, Héctor, porque se van venciendo los lapsos que la comisión se estableció a sí misma, y resulta que yo, y tú estás al tanto, hablé antes de hablar contigo con el profesor Andrés Mosquera, profesional universitario pues, de altos quilates, experto en estadística, o sea, manejador de estos temas de las elecciones y sus implementaciones, eh, sobre las actualizaciones tecnológicas que se utilizan en todas partes del mundo, pero que no hemos visto en la comisión de primaria que, vista las circunstancias con el CNE, se hablaba de un plan B en el que se contemplaba pues que habría una modalidad de proceder independientemente en la escogencia del candidato a través de una fórmula que abarcara a los que están adentro y a los que están afuera. Entonces, yo no sé por qué ni cuál es la razón que esta comisión no ha abordado el tema tecnológico eh, con la modernidad que existe hoy día para resolver el problema, y siguen empeñados en reunirse con el CNE, y el CNE no sale de su encasillamiento de que es con nosotros y con las máquinas que nosotros tenemos. Y eso, apenas lo digan, huele mal porque, o sea, hay el resquemor de que en elecciones anteriores hubo trampa, hubo fraude, y que se vaya a repetir para escoger un candidato que es independiente, que no tiene nada que ver pues con ningún organismo del Estado. Entonces, no sé cómo lo ves tú. Bueno, buenos días, amigos de América Latina. Héctor Azócar desde Venezuela. En realidad es muy grave porque da la impresión de que este no tomar decisión involucraría aceptar como una realidad de hecho las pretensiones del CNE de incorporar las cactahuellas. La mayoría de los factores venezolanos están rechazando eso porque se corre el peligro, porque ya hay la experiencia de una lista Tascón, de una lista Tascón no aplicada en una elección nacional, sino aplicada precisamente en una elección de opositores. Es decir, el tiro va dirigido específicamente a los interesados en cambiar el sistema de gobierno o al gobierno de turno. Es una situación sumamente grave que hay que valorarla políticamente y que hay que rechazarla, porque es necesario hacer este proceso como sea. No sé, alguien dijo que eran dos elecciones distintas. Lo acaba de denunciar Andrés Velázquez, que son dos elecciones distintas. Una cosa es la elección nacional de todo el electorado y otra cosa es la elección particularizada de un grupo de partidos o de organizaciones interesadas en escoger un candidato, que no tiene por qué aplicarse una normativa nacional a una cuestión particular de escoger un candidato. Y da la impresión de que el cuerpo técnico, con mucho respeto, por supuesto, que acompañan al presidente de la comisión, da la impresión de que muchos de ellos proceden del CNE y están bajo la filosofía de trabajo del CNE. Y esa filosofía de trabajo del CNE ha sido cuestionada desde la elección del año 2000 de Arias Cárdenas. Así mismo, Sí, porque sí, sí. precisamente cuando en aquella elección, una vez que entró Luis Miquelena al CNE, cambió la tendencia y estaba ganando Arias Cárdenas en una forma clara a las 5:30 de la tarde. Él llegó a esa hora al CNE y cambió la tendencia. Es decir, aquí hay un criterio claro de oposición desde aquel tiempo, Sí. porque, y es importante decirlo, porque el país ya había fijado un criterio en esa materia. Nosotros sabemos, pues yo lo viví, pues, hubo gente que se decepcionó de lo que había comprado en el mes de agosto, es decir, 6 meses después, y porque el pueblo empezó a despertar.
más aún después de aquella cuestión del Plan Bolívar 2000, etcétera, etcétera, que empezaron a salir situaciones, hubo una toma de conciencia. Y yo creo que a esta etapa, 24 años y unos meses de aquellos acontecimientos, pues la gente, los ciudadanos tienen derecho a escoger su candidato en un evento, es un evento privado y como quieran. No tiene por qué haber esa interferencia, porque esa interferencia parecería ser una jugada adelantada para destruir la escogencia de ese candidato de alguna forma. Entonces, ¿a qué tienen miedo? ¿A qué tienen miedo? Pues si tuvieran esa gran confianza que decían tener hace algunos años, eso no importaría. Pero es que el pueblo venezolano se ha concientizado demasiado y ha perdido el miedo. La crisis social, que no hay nada, ha hecho que la gente no tenga nada que temer ni nada que esperar. Esa es la realidad. Y sobre Sí. todo después del 1 de mayo, con aquel baño de agua fría que le echaron a la gente ahí, a todos. Y eso es sumamente grave, eso se va a reflejar. Entonces, en Venezuela ya las cartas están jugadas, pues coger un candidato de la oposición y el gobierno que escoja su candidato y vayan al conteo en términos adecuados, porque como bien decía el profesor Genaro Mosquera, el registro electoral permanente tiene muchas deficiencias. De hace muchos años nunca se ha hecho una depuración, votan personas fallecidas, se habla de regulaciones múltiples, etcétera, etcétera. Y es tiempo pues de depurar eso, porque es por el bien del país. Yo creo que el respeto a la institucionalidad que ha existido tiene que seguirse dando y la institucionalidad tiene que aceptar que pertenece a la nación venezolana, a todos los ciudadanos, y no pertenece a un grupo político en particular. Eso es lo que vemos si vamos a hablar de una imparcialidad mínima para un proceso electoral. El de la escogencia que debe ser, como ya sabemos, por esa vía, y si no es por esa vía, que se haga con un método privado. Y el de la elección nacional, que tiene que ser desde luego sometido al tamiz de la revisión del registro electoral permanente. No, y Una el condición profesor, básica. el profesor Genaro, que tú lo escuchaste y me decía antes de que tú ingresaras, que tiene y dispone de 3 plataformas de las que está enterado y que están probadas en Francia, en Canadá, en todos lados. 3 plataformas que inclusive son mucho más dinámicas y efectivas, inclusive para detectar falsificaciones y todo lo demás, aprovechables y utilizables en estas circunstancias. Pero tendría que hacerse de forma independiente. Pero mientras la comisión de primaria no nos diga que se deslinda del CNE, es imposible adelantar en ese sentido, avanzar en esa dirección, ¿me entiendes? Entonces el punto está, los partidos políticos que están compitiendo están conscientes de que deberían de verdad, si hay autenticidad política, recurrir a una modalidad que les permita medir de verdad los resultados como corresponde, a ir con un candidato único a través de un pacto de honorabilidad, que todos respeten y todos trabajen en la misma dirección después. Bueno, evidentemente que habría ese criterio, pero yo lo que, y hay el tiempo todavía adecuado Hay el tiempo, sí. para hacer el trabajo, una forma, pues como debe ser. Pero hay que ir definiendo las cosas, porque si nosotros dejamos avanzar mucho el tiempo, nos podríamos encontrar ante una realidad de hecho. Y entonces, ¿qué es lo que aquí han aplicado todos los factores de gobierno y oposición para no hacer las cosas, para no hacer una elección en ninguna situación? Sino que, bueno, aquí estamos, aquí lo que hay es esto, asúmelo o déjalo. Entonces, eso no puede ser. Eso no puede ser. Ahora, pero Héctor, hay un factor que es notorio, es evidente y se ve a las claras que va en el propósito perturbador de siempre por parte del régimen. Oye a un Diosdado, oye a un Maduro decir, las adelantamos, no las adelantamos, ¿verdad, Diosdado? No sé cuánto. Yo creo que va a ser en agosto, de repente la ponen. Entonces, frente a esas circunstancias, o sea, surge la incertidumbre y uno dice, bueno, aquí hay una toxicidad manifiesta, evidente e intencionada.
lo hacen porque les da la gana. Vamos a los guanches rasqueados. Entonces, frente a ese panorama, yo creo que la comisión de primaria y los sectores que se dicen democráticos y que están convencidos que hay que salir del sistema, tienen que fijar una posición clara y determinante para entonces deponer candidaturas, algunos que ya en la calle no mueven muchos electores, porque hay algunos que están moviendo, dos, tres, que están moviendo gente y que están denotando pues que tienen seguidores. Bueno, vamos a plegarnos y vamos a armar a favor de ellos una estructura política de calle plena, total y pactada de manera evidente. Porque si no, el que escojamos va a estar siempre entonces con una muleta, pues, requiriendo muletas. Bueno, el juego de palabras que se ha venido utilizando en realidad no es más que un juego de palabras. Pero Un juego de otras palabras, veces lo han porque, hecho. Vamos a adelantar y la adelantaron. bueno, lo han hecho, pero es que Bueno, si adelantan de todas maneras, la situación de Venezuela está en que la tiren cuando quieran, cuando quieran. Esa es la realidad. pero ¿Por qué? ¿quién va Porque, a manejar el resultado? bueno, te Porque voy a decir algo. si las Fuerzas Armadas siguen manejando el plan nacional de elecciones, o sea, y están casados con el régimen, entonces no va a haber forma de sacudírnoslos. Primero que hay unos términos, Así ¿verdad? La ganemos, elección es así ganemos. legalmente en junio del año que viene. Sí. ¿Por qué tiene un país que caer en la subjetividad de que la voy a hacer cuando me convenga? No, no es el país, Eh, es el régimen. Ellos, pues, el régimen, voy a hacer la elección cuando me convenga. Eso no es así. Ya eso demuestra una falta de respeto al electorado venezolano. Pero lo que antes había, que asustaban a la gente con eso, ya eso no existe. Ya eso no existe. De que van a... No, 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 no. Ahí me Aquí permito hay una tener, disposición, no discrepo contigo, pero de todos modos tengo, no sé, eh, claro, tienes tus dudas y es lógico, porque se tiene que hacer el proceso de las primarias. claro. Lo primero que yo te voy a decir que observo en las primarias es que eso estaba pactado para julio Ujú, y lo pusieron en octubre. ujú. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuenta que ese es Es el lo, primer strike que metieron ahí. Alguien hizo eso. es lo que no entiendo, sí. Exacto. Exacto, porque no hay necesidad de eso a menos que estemos pisando conchas estratégicas de los factores que quieren destruir la cuestión y pudiera derivarse en que aceptaron eso para permitirle a los demás factores extraños caer en este tipo de juego y de amenaza. Pero en realidad, el pueblo venezolano está decidido a su votación. Esto no es el juego anterior con un grupo de politiquitos que no tienen ninguna relación con el pueblo venezolano y que, bueno, viven alrededor de las encuestas y de las amenazas, porque esa es la realidad. Sí, Yo quisiera que tú como periodista, pero ¿sabes el factor, el que hay de por medio allí, ¿no? Si yo logro implosionar las primarias por la vía que sea, hoy con un aspecto, mañana con otro, se cae sola y nosotros vamos a tener que ir cuando se aproxime el tiempo a un candidato de consenso y los consensos no se manifiesta el pueblo ni afuera de adentro, se manifiesta la directiva de los partidos. Ese candidato de consenso va a ser el que ellos establezcan para negociar. bueno, te voy a decir algo. Vamos a analizarlo desde el punto de vista práctico. Eh, Todo es convencional, pero la situación es de que esa declaración es porque ellos presienten lo que pueda suceder en esa elección. Y si ellos sabotean esa elección y no se da, por el contrario, van a fortalecer la posición que ellos creen que va a ganar, porque se va a generar una unanimidad automática. Una unanimidad automática. Aquí la gente no quiere seguir siendo fiel a mentiras, es decir, a candidaturas de mentiras. La gente venezolana no quiere seguir siendo fiel ni a líneas políticas, ni a candidatos de mentiras que tú sabes que no van para el baile. Cualquier persona como nosotros, pues ya soy un hombre mayor de 70 No, años. y lo tenemos hoy en las primarias mismo. Hay candidatos que no son de verdad, hay candidatos que, o sea, Exacto, y entonces tienen un solo gente, dirigente. gente con pensando en la publicidad y pensando en unas encuestas que son de mentira.
Sí. Porque uno analiza las encuestas, uno dice, bueno, pero ¿por qué fulano, si fulano está tirando unas piedras y le está yendo bien, ¿por qué aparece con el 0,01%? Ajá. ¿Y por qué otras personas que ni siquiera han salido de su casa, que tienen 2 meses, que no salen de su casa a nada, aparecen con el 12, con el 14? ¿Cómo es eso? Exactamente, ¿Cómo es eso? a Eso eso es fácil. a eso me refiero. Porque si aquí te dicen, mira, todas las mentiras en política y en el ámbito del derecho, en el derecho penal, dice, si tú vas a meter un cuento en un tribunal, tiene que ser un cuento creíble y sostenible en el palabreo de lo que tú vas a decir. Claro. Entonces no es posible que si alguien se está moviendo, bueno, tú tienes que contarle, se está moviendo y de ahí esto puede ser interesante. Pero no puedes tú, señor director de una encuestadora, que hace lo que te da la gana, porque aquí vienen de hace muchos años manipulando las encuestas como le da la gana a los tipos, de acuerdo a lo que le paguen. Todo el Y tiempo. eso es grave. Sí, señor. Eso es grave. Eso es sumamente grave. Eso es mentira. ¿Y quiénes creen en esas encuestas? En esas encuestas creen el grupito que vive, porque hay una clientela política que vive alrededor de la encuesta, del chisme, de lo que dijo fulanito del otro. Se paró fulanito de tal con el pie izquierdo y dijo que tal cosa va a suceder dentro de 20 días. No, Eso es la realidad. sí, y encuestadores que tienen un concubinato con determinados medios que son los que de alguna manera le dan significación y valor a ese tipo de temas. Porque en la calle es diferente. Acuérdate cómo fabricaron aquí a Capriles cuando Sí, compitió con el dirigente zuliano Pérez. Acuérdate cómo fabricaron a Capriles ciertos medios de comunicación así es. y descalificaban al otro, a Pablo Pérez. En aquel tiempo, te estoy hablando del año, es más, a Capriles lo eligieron 2 años antes de la elección de aquel momento, el 10 o una de esas elecciones, el 12. Lo eligieron en el 2010 y descalificaron al otro candidato, lo fueron descalificando al no nombrarlo. Entonces, ¿qué democracia es esa? ¿A quién le van a hablar de democracia de qué? Porque aquí ha habido varias dictaduras. Hay una dictadura política, militar, y hay una dictadura de medios de comunicación, y hay una dictadura de intereses económicos, y hay una dictadura de gente que no es democrática y están en la oposición, tienen partidos políticos y tienen 30 y 40 años que no hacen una elección libre. Entonces, ¿de qué estamos Interna. hablando? En su propio gremio, en su propia ¿De qué estamos organización. hablando? Sí. Entonces es una tendencia autoritaria permanente de distintos sectores. Entonces no hay credibilidad porque se supone que los medios que objetan una situación política tienen que exponer un modelo creíble, pero ese modelo tiene que ser creíble, no puede ser un modelo de sustitución porque yo quiero sustituirte, tiene que ser un modelo creíble. Todos los que se oponen al proyecto autoritario tienen que ser profundamente democráticos, tienen que actuar por un sistema de conversación y de consenso entre factores, así esos factores no vayan a convenir al final, pero hay la obligación de darle la explicación. Y eso tiene que ser así, pues por eso es que yo me animé mucho y me animo con la comisión de la primaria, que creo que si pueden hacer algo, es un experimento que ojalá que no lo... Y que tengan el valor de asumir. Es más, si fracasan, porque tú asumir Pero, y, mira, Héctor, fracasar en y otros procura, para sectores te mí, impusieron, bueno, sí, para mí, fracasar en procura del bien no es fracasar. ¿Me entiendes? Ese es mi punto de vista. claro, porque si tú vas en un proyecto y tú piensas que técnicamente esto es conveniente y que no es posible lograr el objetivo porque alguien presiona, bueno, tú tienes que seguir adelante con el deber ser. Exacto. Tienes que seguir adelante con el deber ser porque tú no estás allí para complacer Exacto. a factores, sino tú estás allí para ser fiel expresión de la verdad convencional, porque la verdad Exacto. nunca va a ser Bueno, absoluta, una verdad convencional. convencional. Sí. Entonces, yo creo realmente que tienen que disfrazarse de valor o de valiente, tienen que disfrazarse de valiente y asumir, porque nos perjudica profundamente.
que pasen la semana y ocurra esto que quieren los factores que quieren destruir a la elección primaria, de que no pase nada, de que no se decide nada, de que no, de que hay una actitud, digamos, de interrogante permanente, porque eso genera una duda y generaría inseguridad, no en el elector va cuando lo convoque. El problema de Venezuela no es convencer a los electores No, no. que van a ir, ahí aquí nadie, ese cuento que están regando por allí, de que aquí la gente lo que está pensando es en comer y buscar, eso es mentira. Venezuela es un país que está pensando en salir de esto, porque Así tienen es, conciencia de que así es, estamos hundidos y podemos irnos mucho más al foso de la vida. así es, Entonces, así es. eso es así. Ahora que los directivos o dirigentes no terminan de convencerse o están en un juego siempre de portarse bien. Bueno, eso no es así. Bueno, habrá que buscar unos que no se porten bien, sino que se porten como debe ser, porque esa es la realidad de lo que estamos viviendo, No, pero estimado amigo y hermano. una cosa es portarse bien con la norma y otra cosa es portarse bien con el aliado, porque es bien diferente, ¿no? La norma es para O, por, todos y las alianzas son circunstanciales. o otra cosa es portarse bien porque esa es la pauta que quieren los factores que gobiernan en Venezuela. Que tú te portes bien Exacto. y no pase nada y que seas una oposición de cartón lanzando piedras de papel, agarran un papel y lo tiran contra una vidriera. Esa es una guerra de papel y que no pase nada. Las posiciones tienen que ser contundentes y claras, porque ya esto tiene, dialécticamente hablando, esto está batido y sustanciado hace muchos años. Venezuela tiene que ir hacia la búsqueda de una posición de cambio sin destruir a nadie, sin No, destruir no. a nadie porque en el fondo los factores que gobiernan tienen que acostumbrarse a que van a ser la oposición parlamentaria de ese nuevo gobierno. Así es. No, Está clarísimo y que además que se han destruido ellos mismos. Si a ver, vamos. Porque a quienes impusieron como líderes escogidos por ellos mismos en campañas publicitarias del mismo régimen, con alabanzas del propio régimen, y después que lo pusieron y ahora fracasaron, o sea, ¿cómo me vas tú a decir a mí que tú no estabas al tanto de que ese individuo era lo malsano que finalmente demostró ser? O sea, ¿dónde está su experiencia? ¿Dónde está su pedigrí político? ¿Dónde está su trayectoria? ¿Dónde están sus credenciales profesionales? Y lo tuviste aquí y le pusiste y le diste unas prebendas y unas potestades que no se les ha dado ni siquiera a la gente que se preparó verdaderamente en la academia. Se las diste a unos recién llegados, unos improvisados. Tú no estabas gobernando para el país, tú estabas gobernando para un grupo, para unas cúpulas. Y eso tiene que bueno, acabarse. evidentemente. Pero la democracia siempre da la oportunidad de rectificar y, por supuesto, eh, los equipos que se están formando con las distintas candidaturas son equipos muy valiosos, están trabajando, están explorando y ocultando a la sociedad venezolana. La comisión, una vez más, yo le doy mi voto de confianza, No, pero yo también. tienen que actuar. Lo que aspiro, Héctor, es que lo que nos queda no se sigan sobrepasando los lapsos. Este primer lapso que se fijó la comisión con respecto a tomar una definición en cuanto a de qué manera se hacía el proceso, ya lleva 2 semanas rebasado. Entonces, eso es peligroso, porque ahora retomar la normalidad en la comisión de primaria implica que es ya cuando tienes que decidir, se me venció el primer lazo, ustedes como CNE no nos cuadraron el esquema como nosotros aspirábamos, nosotros aceptamos el apoyo, pero ustedes quisieron imponer otras condiciones. Entonces nosotros nos vamos de manera independiente y ese lapso de manera independiente implica que también hay una cantidad de diligencias que hacer a nivel nacional, a nivel internacional, que tienen un costo, que hay que llamar a concurso a los profesionales debidos, que hay que buscar a la empresa que maneja las plataformas tecnológicas correspondientes. Y eso toma tiempo también. Y ese es un lapso que se tiene que cumplir también a cabalidad para poder ir a la escogencia que andamos buscando. ¿Okay? Evidente, no hay que perder más tiempo. No hay que perder más tiempo. La confianza está ahí, el pueblo la tiene, los que van a votar, pues la gente quiere votar, quiere manifestarse, pero por supuesto no está viviendo
fanáticamente esto en la calle, nada de eso. La gente No, está no. trabajando por su lado cada quien, pero se sabe que va a ser convocada, que viene un proceso y se va a votar. Porque Bueno. evidentemente que hay otras luchas. Hay la lucha social, sindical, Sí, no, que, prácticamente. también coadyuvan a la motivación y a crear conciencia pues, a favor del voto. Evidentemente, porque el hecho de que no se le dé respuesta, bueno, se supone que va a tener un costo político para algún sector. El sector que no da respuesta a las necesidades del pueblo va a sufrir va a pagar un costo político. Sí. No, y Esa es la comisión tiene que estar clara y tiene que evitar que los gremios se le agolpen en la puerta de la sede que tiene, ¿entiendes? En la forma en que lo hacen frente a un ministerio, porque es una exigencia básica que vayamos a lo que propusimos hacer de manera diáfana, rápida, inmediata, cumpliendo con los lapsos que nosotros mismos nos fijamos. Y esa masa que quieren votar, que quieren empezarse porque ya están fatigadas del gobierno hasta la coronilla, y que la única opción que les queda de por medio es la elección de un candidato que se oponga al del régimen, la primaria tiene en su mano esa circunstancia para manejarla y el pueblo se le va a ir allá a decirle, bueno, ¿qué es lo que pasa? Queremos elegir, queremos escoger un candidato, queremos contraponernos al gobierno, ¿con quién? Queremos hacerlo ya, queremos escoger uno. Y ahí la comisión de primaria entonces, o sea, tiene un riesgo inminente, ¿no? Así que tiene que cuidarse de eso también. Que pudiera ser, digamos, Contraproducente, superada y sí, rebasada por las exigencias del exacto. medio, es Ujú. decir, la Sí, demanda de participación. Bueno, exacto. porque es probable que muchos sectores no políticos, ya estamos claros en que el sector político es limitado. El sector político lo que tiene es un esqueleto Sí, ahí, sí, sí. Es la gente, exacto. es la Tú sociedad ves, civil. tú ves, Vamos a ponerle el nombre que siempre lo hemos puesto. A algunos les gusta, a otros no, pero es la sociedad civil ajá, la que está empujando la causa y la que quiere empujarla de verdad, verdad, y la que está hastiada y la que ha pagado y la que ha pagado las culpas. Está afuera exacto. y está dentro y está La afuera. sociedad civil del pueblo, no la sociedad civil, entendamos, el grupito de clase media, No, nada no, de no, eso. no, no, Eso no, no tiene nada que ver aquí, no, no, no. sino el pueblo venezolano. Yo, por ejemplo, yo conozco urbanizaciones populares de más de 25 ciudades, de personas que quieren votar, claro, quieren manifestar su disonancia donde ellos estaban antes. Ujú. Es más, yo les he aconsejado mucho que no pueden tomar una posición agresiva No, 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 contra nadie, porque el problema es de que si tú, o sea, estamos frente a una situación que llaman Estado, gobierno, que está en los municipios. Entonces, ¿qué es lo interesante? No, tú no puedes ponerte como un tipo que atacando en una No, forma, no, porque en tú plan estás retador. viviendo En plan retador tú nunca, estás, en plan retador nunca. exacto, tú estás viviendo dentro de leyes y dentro de cuestiones que se manejan desde el Estado. Entonces tú tienes que entenderte con ese Estado. Tú tienes en la parte institucional, Estado no porque es, no todo es Estado, política, Estado no es lo mismo que el gobierno, ¿me entiendes? claro, no todo es política. Tú tienes que, y eso que se le aconseja a la gente, porque de una u otra forma, el que regenta la dirección política de un Estado, un gobierno municipal, estatal, bueno, tú tienes que, bueno, chicos, mira, en un municipio, pelear la cuestión del pasaje, la cuestión de los ancianos, esto que le cobran, que no le cobran, hacer respetar las ordenanzas, meterse en la lucha popular, Exacto. porque lamentablemente Venezuela se desvió en el año 2000 y lo hizo con los diferentes mandatarios de los estados y a nivel nacional, en que eso parecía un concurso aparecía un político vestido de amarillo en la mañana, después se ponía una camisa azul en la tarde y otra roja en la noche. Sí, señor. Entonces, bueno, y esta gente no trabaja. Yo me pregunté muchas veces, bueno, chicos, ¿y a qué hora es tu trabajo? Porque yo quiero solicitarte una entrevista a Ujú. gobernadores. Entonces yo quiero saber a qué hora es el trabajo tuyo, cómo es la cuestión y cuál es el problema que se generó en Miranda con los 3.500, 3.600 expedientes que tuvo este gobernador, Enrique Capriles, consecuencia de que no ejerció su trabajo en hora de oficina. Entonces hubo muchas fallas
falla porque son expedientes de verdad, no de corrupción, sino de omisión en el ejercicio de la función pública, Claro. por supuesto. Mira, Entonces, Héctor, ¿qué significa esto? Esto significa que Venezuela tiene que ir a una etapa diferente de construcción, de trabajo, de ejercicio ordenado del gobierno y no de una cuestión espasmódica, que yo voy a hacer lo que me da la gana, que fulanito va a venir a sugerir que mañana, que vamos a comer mañana a tal hora. No, esto no es una dictadura tropical, hay un sistema, hay una constitución y nosotros tenemos que exigir que se respete, así la quieran violar, que se respete. no, y Eso volver, pide la sociedad mira, democrática. volver, Héctor, para cerrar, volver a la etapa en la que los partidos políticos que estaban bien constituidos y que tenían cierto manejo de las cuestiones institucionales, o sea, al que iba a un cargo público se le despojaba de militancia partidista para que pudiera ocuparse 100% de sus funciones ejecutivas. ¿Entiendes? Claro, una Pues tú no puedes hacer diversificación vida, de la no puedes función. estar en una función de gobierno y al mismo tiempo construyendo un partido político o haciendo determinadas actividades partidistas, pues, porque tú estás allí ahora es para gobernar. Y tú dejas de ser del Claro, partido el momento que asumes la dirección de un municipio, de una gobernación o de un ministerio. Tú dejas de ser del partido porque tienes que trabajar para todos. Y punto. Y a eso tenemos que hay llegar. un, hay un principio de especialización de la función pública y eso es lo que reclamamos. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere acabar con la institucionalidad para hacer lo que le da la gana como si fuera una hacienda. Esto no es hacienda. No, y que lo Esto es vimos, un Estado lo que da acabamos de ver en PDVSA y peor muestra que esa no hay. Y eso hay que acabarlo, pues. exacto, ¿Ok? por Entonces, supuesto. bueno, Y que nosotros llamamos a retomar la institucionalidad y para eso queremos elegir un candidato de la oposición en una primaria para que no, sea un modelo alternativo con opción de poder. así es. Eso es lo que queremos los demócratas de Venezuela. Eso es. Bueno, Héctor, Bueno, hoy se nos acabó el ya, tiempo, pero la semana que viene, pues todavía queda mucha tela por cortar de aquí a que escojamos al candidato o que la comisión decida cómo lo vamos a hacer. ¿Ok? muchas gracias por haberme invitado y bueno, a todos tus amigos de otras partes que sepan que sí estamos luchando, que sí hay esperanza, que somos una cara institucional como conducta ciudadana en Venezuela. Gracias. Por Hasta encima de luego. todo. Gracias. Hasta luego.